Hoy vamos a enfocarnos en nuestro estudio del libro de Deuteronomio, en los mandamientos quinto, sexto y séptimo. La semana pasada miramos mandamientos 1 hasta el 4. La semana que viene miramos el 8, el 9 y el 10. Deuteronomio 5, versículo 16, dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio. Fátima es una jovencita de 19 años. Cuando escribía esta historia esperaba yo que no haya una jovencita llamada Fátima de 19 años aquí en la iglesia. Fátima es una jovencita de 19 años que no escucha a sus padres porque aunque reconoce que son amorosos, ella siente que son muy estrictos y tradicionales. Una mañana, ella en desobediencia se va de la casa sin estar casada a vivir con Steven, su novio. Se acuesta con él, a las semanas queda embarazada. Luego ella decide que no está lista para ser mamá y se hace un aborto. Y Steven está de acuerdo. A los pocos meses, con Steven, ahora ella no está con él. Se han separado y ella se encuentra en una discoteca con sus amigas. Si esta historia era contada en el 1976, y digo 1976 porque yo nací en 1976, hace 48 años, por lo menos algunos hubieran dicho algo en la línea de ¿y qué le pasa a esa joven? Muchos se habrían espantado por el irrespeto a sus padres. Alguien se hubiera incomodado o hubiera dicho algo en contra de ambos, es decir, de Fátima y Steven, o habrían condenado el aborto y la actitud de ambos. La historia de Fátima hubiera sido cuestionada por la mayoría de personas en el 1976. Esto habría sido considerado irrazonable, anormal e intolerable por un gran segmento de la población. Pero la misma historia en el 2024 no genera nada. Lo de Fátima es un escenario frecuente, es parte de lo que hacen las personas hoy. Fátima es una chica normal como la mayoría de adolescentes y mujeres en los Estados Unidos. Lo cierto es que en Fátima y en Steven vemos un irrespeto a la autoridad, un irrespeto a la dignidad humana y un desafío al diseño de Dios para la sexualidad. Esa, para encontrar una palabra, normalización de las conductas de Fátima y Steven es síntoma de cómo la sociedad ha cambiado. Pero sobre todo es síntoma de cómo la verdad de Dios ya no es respetada por la gente y tampoco influye en la manera como piensan y viven. La forma de pensar y vivir de esta muchacha y de este muchacho no toma en cuenta el respeto a la autoridad, ni el respeto por la vida, ni el respeto por la sexualidad según Dios. Ella es parte de una sociedad que le ha dado la espalda a Dios y a causa de eso no le interesa ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo mandamiento. ¿Cuán importante es, mis hermanos,
que escuchemos y meditemos en el quinto, el sexto, el séptimo mandamiento hoy, y que los entendamos y que creamos y que lo abracemos y elevemos nuestra consideración de estos tres mandamientos. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en los próximos minutos, mirar cada uno de estos mandamientos, y al final vemos cómo estos mandamientos que fue dado a Israel, cómo entonces aplica a nosotros, la iglesia o el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Vamos a leer el quinto mandamiento primero, vamos a decir unas cosas, el sexto vamos a decir algo y después el séptimo y decimos algo también. Versículo 16, quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay cuatro cosas que me gustaría decir acerca de esto. Yo he encerrado este mandamiento diciendo que básicamente lo que se expresa aquí es respeto a la autoridad. Lo que es evidente cuando uno lee este versículo 16 es que la primera lección que aprende el hombre es el respeto y la sujeción. Respetar y honrar a los padres es lo primero que el hombre debe tener en cuenta después de Dios. Este es el quinto mandamiento, el primero que se enfoca en nuestra responsabilidad con los seres humanos. Esto quiere decir que nosotros, o requiere de nosotros, que tomemos en serio nuestras actitudes y disposición hacia los padres. Ahora, si usted notó bien, este mandato no contempla ninguna cláusula o ninguna objeción o condición. Es decir, aquí no dice honra al padre que hizo bien su trabajo. ¿O sí? No. ¿Qué dice? Honra a tus padres y a tu madre. No dice honra a mamá que se portó muy bien. Esto no excluye, este quinto mandamiento, a los hijos que tuvieron padres que no hicieron bien su trabajo o hijos con padres que los abandonaron. Mis hermanos, el mandato es directo y es absoluto. Honra a tu padre y a tu madre. Así que la disposición básica de los hijos hacia papá y mamá debe ser de respeto. Primero, por ser nuestros progenitores. Ellos fueron los instrumentos de Dios para nosotros venir al mundo. Nosotros debemos respeto. Por ser también las personas que Dios ordenó, más allá de si se haya cumplido o no, pero Dios ordenó que esas personas sean nuestra autoridad. Dios ordenó que ellos sean quienes estén a nuestro cuidado. Lo segundo que me gustaría decir, que notamos en este versículo 16, es que este mandato tiene una promesa incluida. Note lo que dice, versículo 16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Uno pudiera decir, el cumplimiento de este mandato provoca la bendición de Dios. Pablo lo decía, es el primer mandamiento con promesa. Es tan importante este mandato para el Señor que aunque lo pudo haber hecho simple, Él pudo haber dicho, honra a tu padre y a tu madre. Siguiente mandamiento. No, pero Él le añade una promesa de bendición para estimularnos.
para estimularnos. ¿Cuál es esa promesa? Larga vida y una medida de bienestar aquí en la tierra. Esto quiere decir que los irrespetuosos a los padres, los que desafían o resisten la autoridad de los padres o no honran a papá y mamá, están en desobediencia a Dios y han provocado su desagrado, y esto traerá consecuencias. Porque si honrar a los padres alarga sus días y trae bendición, la deshonra a los padres puede hacer que sus días sean cortados y la maldición de Dios caiga sobre ellos. La eternidad nos dirá cuánto de las aflicciones de muchos cristianos tenían que ver con la deshonra a papá y a mamá. Pero lo tercero que debería decir, tomando en cuenta todo lo que uno ve en la Escritura, es que este mandato se constituye en la matriz para otros mandatos. Nuestra obediencia, sujeción y honra a los padres nos prepara, mis hermanos, para la obediencia, sujeción y honra más adelante en la vida. Este mandato se constituye en el fundamento de nuestro respeto a toda forma de autoridad en esta tierra. Este mandato está en este versículo de forma embrionaria para otras formas de sujeción y respeto y de honra a nuestras autoridades. En la vida crecemos y nuestras responsabilidades crecen. Ahora tenemos que respetar a las autoridades, tenemos que respetar a los pastores, tenemos que respetar al gobierno en nuestro trabajo. Así que el respeto a toda forma de autoridad está establecido en el quinto mandamiento. Lo último que debería decir es que este mandato tiene la intención, cuando el Señor le dice, honren a papá y mamá, tiene la intención de prepararlos para un respeto más importante, y ese respeto a Dios. Ese respeto a Dios. Por eso Dios da esa autoridad a papá y a mamá para disciplinar y corregir a sus hijos, porque estamos criando hijos para Dios. Y cuando papá y mamá no hacen esa tarea, están criando un hijo o una hija defectuosamente. Sexto mandato, versículo 17. A veces dicen, ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿Y qué decimos? Juan 11, Jesús lloró. Bueno, tiene un contrincante, porque el versículo 17 dice, no matarás. A esto le podemos llamar respeto. Si lo otro es respeto por la autoridad, esto es respeto y cuidado por la vida. Este mandato está expresado como una prohibición, porque el corazón humano, tan propenso a llenarse de ira, de odios y resentimientos, necesita un freno, una prohibición absoluta. Nosotros, tan inclinados a tomar la justicia por nuestras manos, necesitamos encontrarnos con una prohibición directa. No matarás, porque solo Dios es el dador ¿de qué? De la vida, y por eso solo Él puede quitarla. Solo Él tiene la autoridad y el derecho sobre la vida humana. Solo Él determina cómo, cuándo y dónde debe morir un ser humano. Nadie tiene la potestad, autoridad de privar de vida a otro ser humano. Esa es prerrogativa solamente de Dios. Pero no es la única razón. No matarás, porque hacerlo es una afrenta contra la imagen de Dios, de acuerdo a Génesis capítulo 9, versículo 6.
El hombre lleva la imagen de Dios y atacarlo es atacar la imagen de Dios en él. Pecar contra el hombre es pecar contra Dios porque el hombre lleva su imagen. Ahora, no matarás. Este mandato, expresado de manera negativa, tiene un aspecto positivo. Porque alguien pudiera decir, no he matado a nadie, yo cumplí el sexto mandamiento. Y eso no es lo que nosotros tenemos en la Biblia, porque el aspecto positivo de este mandato está en Levíticos 19:18. Amarás a tu prójimo. ¿Cuál es el aspecto positivo del mandato no matar? Cuidar, velar, proteger y tratar con dignidad la vida de mi prójimo. Así se cumple ese mandato. Cuidar, velar y proteger la vida humana. Así que la prohibición de matar es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es respetar la vida del prójimo. Amar, cuidar y proteger. ¿Cómo cumplo yo este mandato? Lo cumplo cuando en la medida de mis posibilidades protejo, cuido, sustento y respeto la vida de mis vecinos, de mis hermanos y de los demás. Es más, si uno extiende un poco más la visión en la Biblia e incluye Mateo 5, según Jesús, también se puede quebrar este mandato si nos llenamos de ira y resentimiento contra alguien. Es cierto, los efectos y las consecuencias son diferentes. Matar o llenarse de ira. Pero pecamos, según Dios, de la misma manera. Es más, yo peco si yo le digo necio a alguien. Si yo digo algo malo de alguien. No matarás. Ahora, habiendo dicho eso, podemos decir, este mandato no solo prohíbe el aborto, el suicidio, el asesinato, la eutanasia. Aquí también se prohíbe el mandato o el maltrato más bien físico. Se prohíbe el abuso y cualquier forma en que la dignidad humana no sea respetada. En el sexto mandamiento, mis hermanos, está contenido el respeto por la dignidad de todos los hombres. Todos deben ser tratados con dignidad, aunque tengan menos recursos que nosotros, aunque tengan menor educación que nosotros. Debemos respeto y consideración a toda vida humana, no solo a los que nos hacen bien o a los que se parecen a nosotros. Aquí está incluido los ancianos, aquí está incluido los enfermos, los discapacitados, los que han tomado decisiones que los llevó a la miseria, a los pobres, a los indigentes, al extranjero. Tratar con dignidad a todo ser humano. Y séptimo mandamiento, versículo 18. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. También está expresado en negativo. Y aquí está dirigido primariamente a los casados. El compromiso en el matrimonio es de lealtad. El hombre y la mujer que unen sus vidas, y lo hemos visto durante estas 4 semanas que tuvimos en febrero, taller de matrimonios, unen sus vidas en matrimonio, ellos hacen un pacto de fidelidad. Es un acuerdo de exclusividad y lealtad.
Cuando nos casamos, le digo a mi esposa, yo te voy a ser fiel a ti. Y ella me dice, yo te voy a ser fiel a ti. Solo estaremos íntimamente el uno con el otro. No tendremos relaciones íntimas sexuales, entiéndase, con otra persona que no sea nuestro cónyuge. Eso es lo que está diciendo el mandato. Es una prohibición. Pero sugiero que esta prohibición también sirve como una matriz. Porque el adulterio no es el único pecado sexual. La fornicación es otra forma de inmoralidad sexual. El sexo con animales es otra forma de inmoralidad sexual. Las relaciones entre personas del mismo sexo es otra forma de pecar. La prostitución, la poligamia son formas de inmoralidad sexual, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la Biblia. Todas las prohibiciones de pecados sexuales son en un sentido una aplicación y una extensión del séptimo mandamiento. Ahora, que se enfoque solo en el adulterio es significativo. Pero el adulterio, en un sentido, es la manera por excelencia como rechazamos el diseño de Dios para algo tan sagrado como el matrimonio. El matrimonio es algo muy sagrado, mis hermanos. El matrimonio es algo muy sagrado. Cuando hay infidelidad, más allá del dolor causado y los problemas que eso puede traer, tenemos que entender esto, que el adulterio es un irrespeto a la sabiduría de Dios y es un desafío a su bondad. El sexo es un don que Dios sabiamente nos da para experimentarlo y disfrutarlo para algo muy concreto, con límites muy concretos. Para ser disfrutado y practicado entre un hombre y una mujer que han unido sus vidas en matrimonio. Con el propósito de disfrutarse el uno al otro y el propósito de la creación, de la procreación más bien. El sexo en el matrimonio no es algo malo, es un don de Dios, es la sabiduría de Dios. Pero cuando adulteramos, estamos negando eso, estamos contradiciendo, estamos rechazando. Es como decirle a Dios, cuando una persona usa el sexo fuera de ese contexto, le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? Lo puedo usar de una manera mejor. Yo lo puedo usar a mi antojo, no tengo que hacer un compromiso con alguien para acostarme con alguien. El mandato negativo dice, no adulterar. ¿Cuál es el llamado positivo? Un llamado, primero, para que los casados lo practiquen para su disfrute y procreación, y un llamado a los casados y solteros para conservarnos puros. Puros, decía el autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 4, honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La cama matrimonial debe ser un lugar puro, santo. La hipersexualización, es decir, sexo por todas partes de nuestra sociedad, es un asunto del séptimo mandamiento. Toda la depravación sexual que nos presenta Hollywood en sus películas.
Antes, para que una persona viera pornografía, necesitaba ir a la tienda y comprar una revista. Y esto no es la prehistoria. En los años 90 era así. Hoy un niño de 12 años puede mirar pornografía en su teléfono. La depravación sexual de Hollywood es una cuestión del séptimo mandamiento. Todo el exhibicionismo y la sensualidad con la que muchas mujeres se visten es un tema del séptimo mandamiento. El contenido sexual de la música de los reggaetoneros es un asunto del séptimo mandamiento. Cuando ves a hombres exhibiéndose como símbolos sexuales, yo tengo un gran problema, mis hermanos, cuando veo a un hombre exhibiéndose y tomándose foto y mostrándose como si fuese. Qué feo habla eso de esta sociedad. Qué triste es eso. Hombres de 40 años haciéndose la cuestión aquí, vistiéndose como si fuesen papichulos de 10 años, 12 años. Que eso es un síntoma de cómo está nuestra sociedad, mis hermanos. Y jovencita, no persiga esa clase de muchacho que se cree un papichulo. No persiga esa clase de muchacho. Persiga a un jovencito que ame y tema al Señor. Ese joven te va a amar. Porque si ama y teme al Señor, te va a amar y te va a respetar a ti también. Todo eso es síntoma de cómo esta sociedad resiste el séptimo mandamiento. Por eso, esto es un llamado solemne y urgente a la pureza en el área sexual. Casados y solteros. Una pureza que involucra pensamientos, emociones, palabras, actos. Un llamado a la pureza sexual. Yo voy a citar algunos versículos, pero estos versículos que voy a citar son solo una extensión y una aplicación del séptimo mandamiento. No lo tiene que buscar, yo lo voy a leer. Son 4, 5. Primera de Corintios 7, 3 al 6. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Está hablando de la intimidad sexual. La mujer, no porque pudiéramos decir, cumplo con eso solamente si no adultero. No, aquí está el otro aspecto. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Es decir, el esposo y la esposa no deberían estar sin tener intimidad mucho tiempo. Hermanas, ¿me están escuchando? ¿Casadas? Estoy preguntando, mis hermanas casadas, ¿están escuchando? No soy yo quien lo está diciendo, es el apóstol Pablo que lo está diciendo. Estoy tratando de ayudar a sus esposos para que sus esposos no tengan que sacar la Biblia y citarle la Biblia. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, si usted se descuida en esa área, usted está haciendo que su cónyuge sea más vulnerable al pecado sexual. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Primera de Timoteo 5, 22. Consérvate puro. Primera de Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Esto es solemne, esto es sagrado, mis hermanos. Esto es importante.
Y nuestra sociedad lo ha corrompido. La iglesia tiene que exhibir el diseño y la sabiduría de Dios respecto a esto de una manera que sea tan diferente al mundo. Yo quiero terminar con esto. Algo que dije la semana pasada y la semana antepasada. Ellos, como un pueblo redimido, le debían esa obediencia a Dios. Esta era la manera de vivir a causa de su redención. Es importante, ellos no obedecían para ser redimidos, ellos por cuanto han sido redimidos, ellos obedecen. A diferencia de las naciones que los rodeaban, ellos debían distinguirse por ser un pueblo que respetaba a sus autoridades, empezando por el respeto a los padres, pero después a toda forma de autoridad. Debían distinguirse por ser un pueblo que respetaba la vida humana. Respeto a la vida y a la dignidad humana. Y ellos debían distinguirse por su ética sexual. Ellos estaban llamados a reflejar la sabiduría de Dios en el sexo. Ellos debían diferenciarse de los otros pueblos por su pureza sexual. Nosotros, de este lado de la cruz, como un pueblo redimido, le debemos la misma obediencia a Dios. No ha cambiado, no ha cambiado. Ahora bien, debo decir algo. Nuestra obediencia tiene un fundamento más grande. Nuestra obediencia a este mandato tiene una demanda, por decirlo así, mayor. ¿Por qué? Porque la redención que tenemos en Cristo es superior a la redención que dio Moisés. Es superior, como habíamos dicho, porque no somos redimidos de Egipto, sino de nuestros pecados. Y es superior porque no fue un cordero que murió, fue el Hijo de Dios que murió para redimirnos. Son una doble responsabilidad. Tenemos una doble responsabilidad. La primera es por el momento en que nos encontramos en este tiempo. Y segundo, por el evangelio que nos ha salvado. Estamos ante una gran responsabilidad porque la sociedad occidental tiene todo menos respeto a la autoridad, tiene todo menos respeto a la vida o a la dignidad de la vida y tiene todo menos respeto por el diseño de Dios para el sexo. Hay veces, creo, que si hay algo que le duele a la sociedad en la que nos encontramos, es nuestra visión del sexo. Porque cuando nosotros decimos hay que trabajar porque Dios nos llama al trabajo, ellos dicen amén. Hay que ser generosos, amén. Hay que ayudar al pobre, yes, amén. Hay que ayudar. Pero cuando usted le dice el sexo es solamente para el matrimonio, le inquieta nuestra visión del sexo. Le ofende, les ofende. Por eso estamos ante una gran responsabilidad respecto a estas tres cosas, mis hermanos. Este mundo necesita desesperadamente que mostremos lo que es vivir según la sabiduría de Dios respecto a la autoridad, respecto a la dignidad de la vida y respecto a la ética sexual. Pero no solo el mundo. Le estaba preguntando a mi esposa, ayúdame a contar los niños o adolescentes de 15 para abajo de la edad aquí. Y hicimos toda una lista, seguramente se me pasó, pero hice una lista ahí. Yo pensaba, decía, nosotros tenemos una responsabilidad delante del mundo, pero también delante de los niños de nuestra iglesia, los adolescentes de nuestra iglesia. Ellos necesitan ver lo que es el respeto a la autoridad. Nosotros tenemos que modelar eso. ¿Sabe cómo se da eso? ¿Sabe cómo se puede ver eso? Eso se puede ver de la manera como nosotros tratamos con la policía. A la policía hay que respetarla, porque ellos, de acuerdo a Romanos 13, son servidores de Dios. Yo no puedo enseñar a un niño, no puedo enseñar a mis hijos lo que es el respeto, si por detrás yo desautorizo e irrespeto a la autoridad, a cualquier autoridad de su forma.
Es cierto que hay autoridades que te van a mandar cosas que no se corresponden a lo que nosotros creemos, pero aplicamos el principio de Efesios 5, si no me equivoco, Hechos 5:29. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando mi obediencia a los hombres se constituye en desobediencia a Dios, entonces tengo que desobedecer a los hombres. Mientras tanto, no. Ese respeto a la autoridad que nosotros debemos. Eso es una doble responsabilidad porque tenemos el mundo y tenemos nuestros hijos, pero también porque tenemos una salvación superior a la que experimentó Israel. El Evangelio de Cristo pone ante nosotros una gran demanda y una gran responsabilidad, mis hermanos. No quiero terminar sin antes añadir esto. Ese mismo Evangelio que pone una demanda para nosotros, a su vez nos ofrece una gran esperanza. Por dos razones. Porque en la práctica muchas veces esto puede ser difícil. Hay circunstancias en las que honrar estas tres cosas es un desafío. Pero ahora, como un pueblo redimido, nosotros tenemos a Cristo, que es gracia que perdona, pero tenemos también a su Espíritu, que es gracia que capacita. Capacita para vivir para Dios. Tenemos el poder del Espíritu para honrar a la autoridad. Tienes un jefe que te está haciendo la vida imposible. Tienes un papá, una mamá que te está haciendo la vida imposible. Tienes una situación donde es difícil. Es más, tienes un pastor que es insoportable. Y tú dices, me cuesta. Tú tienes al Espíritu Santo y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar a sujetarte. Dame, oh Dios, el poder para honrarte a ti mientras honro a mis autoridades. Pero también tienes el poder para respetar a las personas, para tratar con dignidad a las personas. Todo ser humano merece nuestro respeto. Aún eso lo podemos expresar cuando estamos en la calle y viene un indigente a pedirnos dinero. No le bajes y se lo pases. Trata con dignidad a ese ser humano. Porque sí ha caído en estado de miseria, pero si ha caído en estado de miseria y tú no lo has caído, es porque Dios ha tenido compasión y misericordia de ti. Tratemos con respeto a las personas. Tratemos con dignidad a todo ser humano. Y tercero, para nuestra sexualidad conforme al diseño de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos guía como redimidos para mantenernos puros. Puro de mente, de pensamiento, puro de palabra, puro de emociones, puro de acciones. Nuestro cuerpo, dice Pablo a los Corintios, es para el Señor, no para la fornicación. Este cuerpo Dios te lo ha dado para ponerlo al servicio de nuestro Dios, no para la inmoralidad sexual. Siempre piensa eso cuando eres tentado en la lujuria. Es un don de Dios que nos ha dado. Y el pecado lo ha corrompido y ha traído tanta maldición a esta tierra, tanto dolor a esta tierra. ¿Por qué? Porque hemos olvidado la palabra de Dios, la verdad de Dios. Que el Señor nos guarde, mis hermanos, y que nos haga una comunidad que se caracteriza por el respeto a la autoridad, el respeto a la dignidad humana y el respeto al diseño de Dios para la sexualidad. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, somos conscientes de que estamos viviendo un tiempo difícil.
Lo que antes se asumía, ahora ya no se asume. Lo que antes era sentido común, hoy ya no lo es. Lo que antes se respetaba, hoy ya no se respeta. Lo que antes tenía un límite, ahora ya no lo hay, Señor. Somos conscientes que estamos viviendo, Señor, en una sociedad que ha desafiado tu sabiduría y tu voluntad respecto al quinto mandamiento, respecto al sexto mandamiento, respecto al séptimo mandamiento. Señor, y aquí estamos, tú nos llamas, como Israel en su tiempo, a una obediencia a ti, que se puede constituir en algo contracultural, Señor. Enséñanos y ayúdanos a respetar a los padres primeramente, al margen de la edad que tengamos, al margen de las condiciones y circunstancias. Haznos un pueblo reverente y que respetemos en esa medida a toda forma de autoridad, Señor. Que no seamos, Señor, caracterizados por la rebelión, el desafío, una actitud contumaz. Oh Señor, haznos sumisos y humildes, porque al final nuestra sujeción a la autoridad establecida por ti es sujeción a ti, Señor. Oh Padre, ayúdanos a respetar la vida en un tiempo donde se estima tan normal quitarle la vida a un indefenso ser humano en el vientre de su madre. Sobre todo, Señor, cuando son las mismas madres que están haciendo eso. Oh Señor, estamos viviendo un tiempo difícil. Ayúdanos a ser personas que tratamos con dignidad a las personas. No que seamos solamente protestantes contra el aborto, sino también que seamos sensibles, respetuosos con toda forma de vida. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, que podamos tratar con dignidad a todo ser humano, aún aquellos que sentimos que no se han ganado nuestro respeto. No nos permitas referirnos de las personas de manera peyorativa o despectiva, Señor, porque aunque hagan cosas malas e inmundas, siguen siendo seres creados a tu imagen. Enséñanos a ser una comunidad que respeta a los hombres y ayúdanos a ser una comunidad pura sexualmente, que podamos tener en alto tu voluntad para el sexo y que podamos caracterizarnos por una alta ética sexual, no porque somos mejores, sino porque entendemos lo sagrado y lo serio que es esto. A causa de Cristo, por el poder de tu Espíritu y para la gloria de tu nombre, yo te pido, Señor, que nos ayudes y que podamos distinguirnos en ser esta clase de comunidad. Ayúdanos, oh Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén.